¿De que España va tan mal? Es decir, porque no, vemos los datos yo lo que digo es que no está en peligro el Estado de Derecho. Y le he dicho lo del legislativo, lo del judicial. Estamos todo el día criticando a los jueces. Independencia del Poder Judicial. Ahí acaban de mandar a juicio al hermano del presidente del Gobierno. Han imputado a la mujer del presidente del Gobierno. No parece que esté controlado por la justicia. El hermano del presidente... En el caso de Valencia, usted sigue las informaciones, lo que está pasando con Carlos Mazón. ¿Usted, si fuera presidenta del partido, permitiría que siguiera siendo presidente de la Generalitat o forzaría su dimisión? La dimisión es una decisión personal. El presidente del partido a lo mejor le hubiera hecho mucha ilusión a Mariano Rajoy decirme a mí que dimitiera, pero no se le pasó por la imaginación. Es una cosa, yo he dimitido 3 veces. El señor Mazón tendrá que decidir si lo hace o no lo hace. Pero vamos, yo me gustaría que se viera por qué razón no se ha tenido en cuenta que España es un país que no es lo mismo que los países nórdicos y que aquí el tema del agua es muy importante. ¿Y por qué en vez de construir presas? Claro, como Franco construía presas, pues los demás no las construimos. Y hay que construir presas. Y en vez de eso, el gobierno, y no sé si alguno del anterior, han roto con maquinaria, han destruido 224 presas. Las que se destruyen. Porque los ríos tienen que fluir naturalmente y los peces no deben nunca encontrar. Está bien que los peces no mueran. Está bien que los peces no mueran. Que no encuentren barreras. Y en cualquier caso, creo que eso es legislación europea, pero no estoy seguro, entonces no voy a meter en ese debate. No, ni yo tampoco. Pero sí, es la segunda vez que sin yo preguntarle me habla de Mariano Rajoy. En el libro dice que cuando usted dimite, una de las 2 veces o 3 que dimite, creo que cuando dimite del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid, creo que tras el episodio de Ignacio González, me parece que es uno de estos, no estoy seguro. No, de la Comunidad... A ver, yo he dimitido 3 veces. Una fue porque había tenido un cáncer y porque ya llevaba 2 legislaturas y media y me parecía que era el momento de irme. El PP tenía el Gobierno de la Nación, teníamos la inmensa mayoría de comunidades autónomas, en Madrid teníamos todos los ayuntamientos y me parecía, siempre he pensado que la política no puede ser una actividad para toda la vida y me pareció que era el momento de irme. Pero la otra, ¿cuál es la que dice? En una que dice usted que va a ver a Mariano Rajoy. Sí, eso es antes de dejar la Comunidad de Madrid. Dice usted que casi le di contento por anunciarle que dimitiera. Yo creo, bueno, no sé si contento, pero el caso es que me dijo, mira, en esta vida lo que hay que hacer es ser feliz. Él trata de serlo siempre. Y me parece muy bien, yo eso lo creo. Pero volviendo a lo de Mazón, ¿cree que no debe dimitir? Pero ahí digo que la verdad que me chocó que no me preguntara quién iba a gobernar la Comunidad de Madrid. ¿No le preguntó? No. ¿Y fue Ignacio González el que sustituyó? Bueno, él era el número 2 de la lista y cuento, hay más cosas, pero no voy a contarlas ahora aquí. Carlos... Que compren el libro. El libro. Ahora lo volvemos a enseñar. Sí. Lo enseñé al principio y lo voy a enseñar de salida. ¿Carlos Mazón debería dimitir o el partido exigirle, presionarle para que dejase el cargo? Pues yo ya le he dicho que es una cosa que tiene que decidir él y no es sencillo en un caso en que no se tiene mayoría absoluta. Una última cuestión. Gaza. Lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando con Israel y su actuación en Gaza. Quería su opinión de todo lo que estamos viendo estos días. Bueno, pues a todos, por supuesto, que nos aterroriza lo que está ocurriendo en Gaza, pero hay que recordar cómo empezó esto, que lo ha dicho, me parece que Javier Casqueiro. Pues esto empieza porque el 7 de octubre era, ¿no? Hace 2 años. 19 meses, sí. Estos señores, pues, hicieron lo que hicieron, no me voy a entretener. Y se han muerto 15.000 niños en bombardeos indiscriminados. Pues no, seguramente, pero yo desconozco si esa cifra nos la ha dado una organización terrorista, por más que jamás les guste mucho a otras personas, o si es verdad. En todo caso, es absoluta y totalmente lamentable y condenable. Son datos de la ONU. Fíjese usted, no me hable de la ONU, porque eso ya me parece lo peor. ¿La ONU le parece lo peor? La ONU, pero bueno, por favor. Fíjate. A ver, entonces, Ignacio González, yo pensé que si un juez mete a alguien en prisión provisional es que ha hecho cosas gordísimas y que tiene indicios muy serios. Y yo, como le había nombrado y ha estado conmigo todo el tiempo que he estado en la Comunidad de Madrid, yo pensé que mi obligación era dimitir. Y dimití. Porque entonces a mí como me parece que la dimisión es una cosa que honra al que la hace, pero aprovecho para decir que la moción de censura, Margarita Robles, según dice Leguina, la pactó con el juez de Prada que metiera aquella frase de que el corrupto era el Partido Popular, precisamente la misma frase que el Tribunal Supremo ordenó quitar de esa sentencia. O sea que eso también hay que saberlo. Y que yo dimití
por Ignacio González, por supuesto. Pero han pasado, me parece que han pasado, eso era el año 17, y han pasado ¿cuántos años? Estamos en el 25, pues 8 años y todavía yo no sé de lo que le acusaban. Dos cosas. La corrección del Supremo es no que diga que no se financió ilegalmente a la sede del PP, de hecho dice que se financió ilegalmente la sede del PP. Lo que dice es que en el motivo inicial de la instrucción no figuraba eso también, pues claro, pero el Supremo no dice que no se utilizara ilegalmente dinero negro para la financiación del PP. ¿Feijóo ilusiona? A ver, nadie de los líderes que hemos tenido, incluyéndome a mí, y fíjese Isabel Díaz Ayuso cuando empezó, ninguno hemos ilusionado, pero luego pues resulta que algunos sí nos han dado unas mayorías muy importantes, a mí por lo menos, a Aznar, incluso a Rajoy, a todos estos, y a Feijóo espero que se la den. Ha estado a punto la otra vez. Le voy a poner unas declaraciones. Al hilo es una secuencia cronológica de unas declaraciones que va a reconocer perfectamente de estos días, que tienen como telón de fondo ese congreso conclave del Partido Popular. ¿Declaraciones que he hecho yo? ¿Alguna hay de usted? ¿Ah, sí? Vamos a escucharlas. Me presento a este congreso para volver a ganar a Sánchez y para gobernar España. Adiós al ego y adiós Sánchez. Un proyecto para España tiene que ser algo más que echar a Sánchez. La línea de Ayuso la debería seguir todo el PP. Yo no soy un tirano que hace y deshace a su mero antojo, pero tampoco soy un chisgarabís que se desdice a la primera de cambio. La secuencia primero es Feijóo. Lo importante es el adiós de Sánchez. A las pocas horas sale Ayuso diciendo no basta solo con decir adiós a Sánchez. Es que no basta solo. Luego sale usted... No basta solo, pero lo más importante que tenemos que hacer, en mi opinión, es que salga Sánchez. Pero después dice usted, hay que seguir la línea de Ayuso. Y bueno, luego sale Feijóo pero la línea de Ayuso me refiero a la línea liberal, que es la que yo defiendo dentro del partido, pero reconozco que no somos mayoría. Ya, pero no son mayoría en el partido. Los liberales... se lo digo porque, claro, todo esto en el debate sobre el Congreso suena a que Ayuso está levantando la cabeza como diciendo aquí estoy yo si falla Feijóo. ¿No? Vamos a ver, ahora mismo Feijóo es el líder de la derecha en España. Y lo es porque vino en un momento en que estábamos en el momento más delicado que yo he visto en los 42 años que llevo en política y 49 en la administración pública. O sea, tuvimos esa suerte porque Feijóo estaba tan contento en Galicia. Bueno, usted lo sabe, podía no haber venido. Y entonces el Partido Popular está muy bien liderado por Feijóo en este momento. En este momento. Por supuesto que sí, y yo espero que gane. ¿Cómo tendría que ser la relación con Vox del Partido Popular? Pues mire, la relación con Vox del Partido Popular, yo soy de las que creo que si para que logremos esa mayoría, esos 176 escaños que necesitamos para gobernar España y para que se termine esta situación tan difícil en la que estamos, porque desde mi punto de vista, yo cuando oigo al ministro de Justicia decir que se va a cargar la forma de entrar a los jueces por oposición y que lo va a hacer es ya no lo del cuarto turno que tenían un examen, sino que lo que va a hacer es una entrevista, pues es que me aterro. Hombre, porque se parece mucho a lo que ha hecho el AMLO en México el día antes de irse, antes de dejar a esta señora, que no me acuerdo cómo se llama, la presidenta actual. Claudia Sheinbaum. Esa, pues antes de dejarla, sacó una ley que se aprobó de aquella manera, no digo cómo, porque yo no estaba ahí, pero eso se dice, de que todos los jueces tenían que cesar a los 2 años. Pero ya para nombrar a unos. Pero eso esta reforma no va. Es que aquí yo acabo de oír que dice, me parece que ha sido Antonio Papel, que ha dicho, es que es lo mismo un juez que un fiscal, porque hacen la misma oposición. No es lo mismo. El fiscal es una institución jerarquizada y ya nos dijo el presidente de quién depende la fiscalía. La fiscalía de quién depende. Decía que entonces, a mí me preocupa muchísimo. Es que además pero yo lo he oído, a lo mejor después en el turno si quieres matizar, después en el turno a lo mejor no lo he entendido bien, pero me ha parecido que decía eso. Tiene la misma legitimidad, lo he apuntado. Yo lo que leí de la reforma era fundamentalmente 2 cuestiones. Efectivamente hay una entrevista posterior a la oposición no se elimina. Sí, vamos, yo he entendido que la oposición se elimina. Creo que no, de hecho, lo que se dan son becas para que los que no tienen recursos pueden preparar la oposición, por eso es la beca. Pero eso es una vía de entrada. La otra vía no tiene oposición. Feijóo también ha dicho, lo acabamos de comentar al principio,
que esta legislatura es un fraude electoral. ¿Usted está de acuerdo? No, yo lo que sí creo es que lo que ha comentado es lo que dijo ayer Felipe González, que yo lo cuento en el libro. Si Felipe González hubiera sido como Sánchez, es decir, que no hubiera tenido ningún problema en aliarse con los enemigos de España, de los que había dicho que de ninguna manera él podía tener comunistas en el gobierno, porque él no podría dormir, ni él ni el 90% de los españoles, incluía ya a los de Podemos, y los lleva 5 años con los comunistas en el gobierno. Luego dijo que con Bildu no, que con Bildu de ninguna manera, que si quiere usted que se lo diga 5 veces o 20 veces, y resulta que Bildu es el aliado más fiel, ese no pregunta nunca qué tiene que hacer porque lo hace. Y aquí hay una cosa, a mi juicio, muy preocupante, que es que cuanto más débil está el presidente Sánchez, pues más seguro está de terminar la legislatura tranquilamente, porque estos enemigos de España, que son sus aliados, que Rubalcaba llamaba Frankenstein, pues estos están encantados de que él esté débil, porque así les dará mucho más cada vez que se lo pidan. Entiendo lo que dice, también se ha comentado de usted mismo, que muchas veces no se han cumplido los programas. Usted ha dicho, un poco echándoselo a Rajoy en la cara, de que... No, es que no cumplimos. De que no cumplieron. Pero eso no era un fraude electoral. No cumplir un programa no es un fraude. Yo le preguntaba por la expresión fraude electoral, si cree que es la correcta. Bueno, no sé exactamente en qué contexto lo ha dicho, pero lo que ha querido decir es que las elecciones las había ganado el Partido Popular, yo creo, y porque ayer estuvo Felipe hablando, y que si la España hubiera estado como en el tiempo de Felipe, que Felipe es que, no me acuerdo cuántos número de votos tuvo él, pero nosotros tuvimos solo 2.700 y pico más. Habría sobre 200 y pico 20 mil diputados de diferencia. Vale, me parece. Pero lo que quiero decir es que estaba Anguita, que tenía 2 millones y pico de votos, pero es que a González no se le pasó por la imaginación. Bueno, no tenía muy buena relación con Anguita. Tenía más relación da igual con Anguita la buena relación, Felipe, pero es que Sánchez, que era, yo creía, o a mí me parecía que era socialdemócrata cuando llegó, pues resulta que ha hecho suyos los objetivos de estos aliados que tiene. Por un lado, del socialismo del siglo XXI, del Grupo de Puebla, y está dominado por Zapatero, que reconoce en un que es el íntimo de Delcy Rodríguez, y por el otro lado, de los independentistas, que los unos quieren romper España y los otros lo que quieren es echar a Felipe VI y convertir esto en una república. Creo yo, a lo mejor estoy equivocada, y al frente de ese, con un sucedáneo de Maduro, que muy bien puede ser Sánchez. ¿Usted aclara o no lo que sucedió en 2003, que fue el primer golpe de Estado autonómico de nuestra pequeña historia? ¿Se refiere usted al Tamayazo? Me refiero al Tamayazo. Pues por supuesto, lo cuento, pero cuenta vamos, todo, sí, y cuenta absolutamente todo. Y cuenta incluso cómo sobornaron a los personajes. No, es que ese soborno han pasado 30 años y no se ha visto la riqueza ni del señor Tamayo ni de la señora Sainz. No, perdone, pero no. Perdone, pero no. Pues, lo que se ha visto es que el Partido Socialista en la constitución de la mesa, que no en la votación de investidura, hubo 2 miembros del Partido Socialista, el señor Tamayo y la señora Sainz, que se ausentaron de aquello. Y lo hicieron por vocación. No, pero es que era en la elección de la mesa. Sí. De la mesa, no era la votación de investidura. Entonces, el Partido Socialista, el señor Simancas, fue a Ferraz, o donde estuvieran Zapatero y me parece que estaba Rubalcaba y Pepiño Blanco, no sé quién había. El caso es que después salieron diciendo que todo esto era la trama inmobiliaria del PP, cosa que jamás... Que debía ser mentira, seguro que era mentira. Yo no sé si era mentira o verdad, pero han pasado 30 años y nadie ha visto la trama inmobiliaria. Que usted me quiera echar a mí eso, y además le digo otra cosa, muy importante. Si yo hubiera querido, me hubiera presentado y hubiera sido investida. Con la ausencia de estos dos, pero hubiera sido con el voto a favor de estos, bueno, yo creo que lo que hice es lo que había que hacer, que se convocaran nuevas elecciones, y como nosotros habíamos ganado el Partido Popular había ganado las elecciones y nos faltaba 1 para la mayoría absoluta, y estos 2 señores lo que dijeron es que no estaban de acuerdo en que la Consejería de Urbanismo y de Educación se las diera en la izquierda. Me dice el moderador que no sigamos por ese camino. No, que vais a entrar en bucle. Si quieres leer el libro, y además, yo lo explico con Antonio, todo detalle. te voy a recomendar una cosa. Que leas el libro.